Así es. Sí. Bien, empezamos. Damaris, ¿me podrías ayudar con el cronómetro, por favor? Lo hago ahora. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, buenas tardes, vamos a empezar con el debate. En esta oportunidad nos invita a esta sesión la moción: las Fuerzas Armadas deberían estar bajo el control del Poder Legislativo. En el equipo afirmativo está con nosotros Gerald Cristian Gutiérrez Pacheco y Hugo Junior Pimentel Hurtado. En el equipo negativo, Tager Alejandro Cox Santillán con Elisban Gutiérrez Clixaya. En el panel de adjudicación, Damaris Dayana Sarmiento Andrade, quien les habla José Luis Feliciano como juez principal. Invitamos al equipo afirmativo para el desarrollo del turno 1, turno de exordio y presentación de argumentos, en un lapso de 5 minutos. Equipo afirmativo puede empezar. Muy buenas tardes, jueces panelistas. Mi nombre es Gerald Cristian Gutiérrez y mi compañero Hugo Pimentel. Bueno, primero empezamos definiendo lo que viene a ser el Poder Legislativo. Es uno de los órganos constitucionales del Estado que ostenta representación popular, es el generador de las normas con rango de ley, además de ser el fiscalizador y controlador de la acción del gobierno. La Constitución Política chilena define expresamente el fin del Estado en el inciso 4, en su artículo número 1, señalando que el Estado está al servicio de la persona y su finalidad es promover el bien común, para la cual debe contribuir y crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías constitucionales que establece. Agrega en el inciso siguiente que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población y la familia. Desde esta perspectiva podemos argumentar que la división de poderes es algo necesario para el funcionamiento orgánico y eficaz de nuestros derechos. Esto quiere indicar que el monopolizar el poder de las Fuerzas Armadas dentro del Ejecutivo, el cual está representado por una sola persona, atenta contra los intereses de la democracia, ya que se puede transgiversar el uso de aquellas. Un ejemplo claro son el golpe de Estado fujimorista, Venezuela con Maduro, Iván Duque con la actual crisis social de Colombia. Esto ejemplifica lo ya mencionado, el disponer las Fuerzas Armadas Legislativo, el cual está representado por 135 personas o según el país varía, es la forma legítima de defender la democracia, permitiendo la participación de 135 personas, las cuales determinan el uso adecuado por medio de los mecanismos de participación y democracia, permitiendo llegar al uso correcto de las Fuerzas Armadas, mejorando la gobernabilidad, evitando intereses unitarios o golpes de estados. Continuando con lo que dice mi compañero, nos enfocamos un poco más en la parte de América Latina, ya que este es uno de los países donde ha sufrido más este fenómeno de golpe de Estado por parte del Ejecutivo, dejando de lado al Legislativo. También vemos que las Fuerzas Armadas responden a un jefe fundamental, que sería el jefe de Estado, o el presidente como se le conoce. Vemos que a través del siglo XX han cimentado dictaduras, que principalmente a veces comenzaban como personas que iban a revolucionar decididamente la estructura política, pero sin embargo no logró y han asumido como tenían el poder total de las Fuerzas Armadas al momento de estar en el poder, quedarse en el poder y es decir, no convocar a elecciones, atentando así contra el Estado de Derecho. Vemos como que tengo unos mapas para poder presentar, pero no sé si me podrían permitir. En el caso de, vemos que en los mapas tengo un Ya lo mapa. puede ser, ya está permitido. A ver. Acá está. ¿Pueden visualizarlo? No. Sí se puede ver, proceda. Ya, vemos que en este mapa, esta es fuente del nuevo orden mundial, vemos la forma legislativa a nivel mundial, ya que hablamos a nivel global. Vemos que casi la mayoría de los países con Estado de Derecho eligen sus poderes en segunda ronda si es necesario, como vemos aquí en esta parte de acá. Y está incluido Perú y casi toda Latinoamérica. Y hay una relación con como ya mencionó, con las juntas militares y que a veces los militares o la junta militar no está muy conectada con el jefe de Estado porque simplemente a veces no cumple con las expectativas o las escalas de valores que tienen los militares. Si bien es cierto, cuando tú inicias una carrera militar, obvias o dejas esa parte de participación política mediante la ideología, no es garantía de que uno pueda tener alguna simpatía por el gobernante. Es por ello que a veces cuando hay una
conexión, es decir, hay una amistad, una confraternidad entre los dos poderes, porque las Fuerzas Armadas son un poder. Vemos que el Ejecutivo abusó de ese poder y tiene el monopolio, por así decirlo, poder de monopolio sobre las Fuerzas Armadas. Y en otros lugares, como en el caso de Estados Unidos, que es un colegio electoral, el legislativo, cuando hay cualquier moción de atentado de guerra con el uso de las fuerzas militares, pide permiso al presidente. Es decir, el presidente pide permiso al ejecutivo para que apruebe así las fuerzas Me militares. queda un minuto. Es así que podemos ver también que en varias situaciones, como en Europa, que es un poco, ya hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, el fascismo y otras corrientes ideológicas de pensamiento son devastadoras al momento de elegir un jefe de Estado. Y eso sería, por nuestra parte, nuestros argumentos por qué no debería ya tener el poder de monopolio el Ejecutivo. Muchas gracias. Agradecemos al equipo afirmativo. Pasamos de inmediato al equipo negativo. El equipo negativo tiene 5 minutos para desarrollar el turno 1. Ya, listo, muchas gracias. Nosotros como equipo negativo vamos a defender que no deben pasar las Fuerzas Armadas al poder legislativo. Para fines del debate, pasaremos a delimitar el tema y entender qué significa lo que es control. Para esto he tomado la definición de la RAE que dice: poder o dominio que una persona o cosa ejerce sobre alguien o algo. Esto quiere decir que tendrá el poder de decisión y administración sobre las Fuerzas Armadas en caso de que ejerza el control. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad primordial de las Fuerzas Armadas? Es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Con base en esto, vamos a seguir nuestra línea argumental, la cual se va a basar en 3 puntos fundamentales. El primero es la inmediatez que se necesita en un problema bélico. También la correcta división de los poderes y las funciones que le corresponden a cada poder. Ahora bien, para hablar esto de la inmediatez, me remontaré a lo que es la antigua Roma, que ellos ya se dieron cuenta de que se necesita de una sola persona para poder organizar a lo que es el poder militar. ¿Qué pasaba en Roma? El Senado, cuando entraban en época de guerra o cuando existía algún conflicto que necesitaba el poder armado, se reunía y concretaba para que una sola persona sea quien esté al mando de la representación. Incluso los militares tienen una frase, porque orden con orden genera desorden. Por eso solo una persona debe estar al poder, ya que en caso de que exista un conflicto, no se va a necesitar que todo el poder legislativo debata o que esté de acuerdo 135 personas, como mencionó que era el equipo afirmativo, para recién ahí tomar una decisión. Lo que necesita es tomarse decisiones prontas y efectivas, por lo cual no se puede otorgar el poder más de una persona como cabeza de las Fuerzas Armadas. A continuación, mi compañero explicará los otros puntos. Sí, gracias, compañero. Vamos a hacer referencia a lo que dijeron, a lo que se comentó, a lo que ya se comentó precedentemente. Tenemos que recordar que las sociedades tienen una forma de gobierno y esta forma de gobierno hoy en día puede adoptarse, la sociedad puede adoptar un sistema presidencialista o un sistema parlamentarista. El sistema presidencialista se adoptó por primera vez en Estados Unidos y es la que se ha replicado en toda Latinoamérica generalmente. Y no se trata, cuando se adopta un sistema político, de cambiarlo a la medida y al gusto que yo quiero, sino tiene determinadas características y determinadas situaciones. Y dentro del sistema presidencialista está lo que viene a ser la división de poderes. Y dentro de la división de poderes, cada poder, tanto el ejecutivo, legislativo como judicial, tiene determinadas funciones. Y al tratarse del sistema presidencialista que rige en nuestro país, del Perú, se tiene que
se tiene que el presidente es el jefe de Estado y es aquel que dirige las políticas del Estado. Le queda un minuto. Gracias. De manera que es el presidente quien dirige, en este caso, quien preside el sistema de defensa nacional y por tanto es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? De manera que pretender decir que pase al legislativo es vulnerar, es sobrepasar aquello que establece la Constitución, aquello que establece las leyes, porque la Constitución es clara. En el artículo 110 de la Constitución peruana dice que el jefe de Estado es el presidente de la República. En el artículo 118 dice que es quien preside el sistema de defensa nacional, es decir, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. En el artículo 167 hace referencia que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y dentro de las finalidades es pues resguardar, en este caso, la independencia del país, la soberanía, la integridad. Y estas son acciones que requieren de manera inmediata la respuesta al ser vulneradas estos derechos del país. Por tanto, no se puede, en este caso, pretender que pase a manos del Ejecutivo o del Legislativo. 5 minutos. Gracias. Agradecemos al equipo negativo por el desarrollo del turno inicial. Vamos al turno de preguntas, turno 2. Equipo afirmativo tiene 3 minutos. Comenzando, para Elisban, tengo una pregunta. ¿Qué tipo de repúblicas consideras que existe? ¿Perdón? ¿Qué tipo de república es la que predomina más a nivel global o inclusive a nivel latinoamericano? El democrático es el que predomina más. Muchas gracias. En el tema de la inmediatez, mencionaron Roma. ¿Qué filosofías han basado? Es decir, ¿cómo es su forma de gobierno? Ya que vemos que Roma tenía varias etapas en su vida, ya sea mediante la república parlamentaria y el La imperio etapa de romano. republicana es. Cuando usted afirma republicana, vamos a remontarnos a la parte de Calígula. ¿Usted me puede decir exactamente si el emperador tenía poder, por así decirlo, en esa forma de gobierno? No entiendo tu pregunta. Porque usted me está repetir? diciendo ejecutivo es igual como un presidente, es igual como un emperador, ya que el emperador tiene poder, por así decirlo, inmediatez, como ustedes lo dicen. Sí, él tenía poder de decisión. Ajá. ¿Y por qué conllevó a su caída del imperio en la etapa de Calígula? Hay diversos motivos, pero lo que ocurría en la época republicana de Roma es que se extendía debido al apoyo popular que tenían, pero como todos los gobiernos, si se quedan por bastante tiempo en el poder, van a tener problemas y por lo tanto va a llevar a su caída. Muchas gracias por su respuesta, compañero. Quisiera que me responda la siguiente pregunta, es Iván. Si el presidente toma el control con las Fuerzas Armadas, ¿quién lo detiene? Bien, a ver, para partir y responderte, el presidente pues no es que toma las decisiones. Quien toma las Disculpe, decisiones, quiero que sea concreto con la pregunta que le estoy haciendo y responda. ¿Quién lo detiene? ¿Cuál es el ente o las personas encargadas de detenerlo? a ver, primero, o sea, el presidente no es desde ya un dictador, es una persona que se ciña al mandato constitucional y él tiene determinadas funciones constitucionalmente establecidas. Si el Entonces presidente tiene no cumple con esas funciones constitucionales que se le otorga, ¿quién lo detiene? La Corte Constitucional que está regida en todos los países. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿quién derroga al presidente si toma el control y usa la violencia en la intimidación? No, ¿puedes repetir tu pregunta, por favor? En caso que el presidente usa la intimidación y la violencia con las Fuerzas Armadas, ¿quién lo detiene? Las Fuerzas Armadas, como tienen la finalidad de proteger, tienen la finalidad de respetar la soberanía. Muchas gracias. Usted acaba de mencionar que las Fuerzas Armadas tienen el deber de proteger. Hugo, ¿puedes seguir? Se acabó el tiempo. Agradecemos a los dos equipos por este primer turno de preguntas. Invitamos al equipo negativo para el desarrollo de las preguntas. Tiene 3 minutos. Usted mencionó que la legislación tenía atribución de fiscalizar. ¿Qué nomás fiscaliza en lo que es el Estado?
En la casa de fiscalización, vemos que fiscaliza las leyes, vela por el correcto cumplimiento de la violación de las órdenes de las leyes promovidas ya tanto por el Ejecutivo. Me Gracias. presenta. Ya, ok. ¿Qué es un monopolio? El monopolio no, es poder de monopolio, es decir, y en este caso vemos monopolio porque simplemente responde a una sola persona, es decir, está monopolizando y solamente va a tener que justificar sus acciones, las Fuerzas Armadas, frente a su jefe ¿Y supremo, por que qué sería el si jefe de hay Estado. tres poderes que son el judicial, legislativo y ejecutivo, por qué el hecho de que las fuerzas estén armadas considera un monopolio? Porque, como digo, es monopolio del poder de las Fuerzas Armadas. No tiene injerencia ni legislativo ni el judicial. Está netamente monopolizada por el Ejecutivo. ¿Ya? ¿Existen organismos que ya regulen lo que son las Fuerzas Armadas? Define organismos, dependiendo, internacionales o internos. Internos, pues, En este caso, ninguno, porque simplemente la Fuerza Armada está compuesta por la Junta Militar, Aérea, No, Marina y Ejército. ninguno. Quiero que me responda qué papel cumple el Ministerio de Defensa en los diferentes países. Como digo, el Ministerio de Defensa es independientemente de cómo está estructurado la misma estructura de ese Estado. No necesariamente todos son homogéneos o homólogos, a pesar de que van a tener la misma principio de simular o emular el modelo estadounidense. El hecho de que se atribuya las Fuerzas Armadas al Poder Ejecutivo es razón suficiente para decir que se puede caer en una dictadura. Sí, se ha caído en una dictadura, ya hemos demostrado con mapas y con la No, Junta dije Militar. razón suficiente. Sí, existe razón suficiente basada en hechos. ¿Me podría explicar cómo es que establece el nexo causal para que exista dictadura en base a la atribución de las Fuerzas Armadas? Es debido a su representación como jefe de Estado, ya que inclusive hay segunda vuelta para elegir a esa persona. No necesariamente que me establezca tiene el nexo causal, por favor. Yo estoy estableciendo el nexo causal. Estoy diciendo, de hecho, ver los dos mapas. De hecho, presentó un mapa e inclusive estoy diciendo que No, está ahí. Está globalizado, inclusive por su forma de elección. Que se no vuelve una estás segunda estableciendo vuelta. el nexo causal. ¿Cuál está por encima el poder del Ejecutivo o los códigos éticos de la misma fuerza militar? Terminaron los 2 minutos. Agradecemos al equipo negativo por el desarrollo del turno de las preguntas. Pasamos al turno 3, turno de refutación. Equipo afirmativo tiene 4 minutos. Muy bien. Ellos se tomaron de ejemplo a Roma, y qué curioso, Roma es una sociedad destruida por sus guerras civiles, la cual terminó en la división de la misma Europa, en Constantinopla y en Roma. Qué curioso de que, como ellos mencionaron, que el sistema romano implementó y esto ya terminó en una guerra civil. Eso es un punto a refutar de su argumento. También dijeron sobre la inmediatez del problema bélico. Entonces el presidente tiene la facultad de iniciar una acción bélica que pueda perjudicar la defensa nacional. Estamos llegando a este punto. El equipo contrario mencionó eso. Y también habló, estamos hablando, el tema es, las Fuerzas Armadas deberían estar por el legislativo. En ningún momento se presentó dentro de la noción lo que viene a ser los casos de emergencia o casos específicos, donde necesariamente se tiene que tomar decisiones, pero no decisiones antidemocráticas que dejen de lado la participación ciudadana y que perjudique no solo a la defensa nacional, sino los intereses personales de las personas, perjudicando no solo en un límite social, sino a través de la economía o globalmente. Estamos cayendo básicamente en nosotros condicionar la situación cuando no es así. Compañero Hugo. Continuando, en términos de Roma, no hace bien distinguir entre etapas de diferentes momentos en la etapa de Roma, ya que ha habido momentos de imperio, momentos de república, y como yo le pregunté, la república hay dos formas, la república democrática y la parlamentaria. La parlamentaria es cuando un grupo de parlamentarios elige a un presidente o a alguien que lo represente. Y eso es lo que dije con el lado de Calígula, porque simplemente cuando ustedes dicen que el jefe de Estado, en este caso, ha hecho una símil con el ejecutivo, porque prácticamente son iguales, ya que el ejecutivo, el presidente es un peruano ideal, digo, es un presidente ideal.
igual que el emperador es un ciudadano o un romano ideal. Pero ¿qué pasa cuando existe esa disrupción? Es decir, cuando no cumple con las expectativas del jefe de mando. En este caso, cuando hablamos de Roma con la Guardia Pretoriana, en el momento de Casio, cuando él mismo lo traicionó a Calígula porque simplemente ya llegó a un punto en donde simplemente lo asesinó porque simplemente ya llegaba un peligro, porque simplemente hacía cosas que no debía hacer, como por ejemplo de conquistar Britania. Y era imposible porque simplemente las Fuerzas Armadas eran utilizadas prácticamente sin voz ni veto, no tenían voz ni derecho, simplemente seguían órdenes y si no, simplemente no eran indispensables, podían ser reemplazados. Ustedes no han especificado bien, han hablado de Estados Unidos, si bien es cierto, Estados Unidos generó igual un parlamento. George Washington fue elegido mediante el parlamento, no por unas elecciones, porque simplemente tenían inclusive el temor de que se convirtiera en un Estado europeo, porque simplemente estaban copiando el mismo monarquía constitucional parlamentaria que había en ese entonces. Más bien, en ese entonces ustedes no justifican muy bien, no tratan de buscar las diferentes formas o la distinción entre estos poderes. No han dado clarificancia en el momento de decir de que el poder de la república es beneficio de tener un monopolio del poder el ejecutivo, porque simplemente cuando el ejecutivo, la persona que está ahí, no cumple, no capa esas expectativas, puede generar una disrupción y conlleva un golpe de Estado. Y hemos visto en Latinoamérica está completamente infectado de golpes de Estado durante toda su historia como república, en el siglo XX y siglo XX en específico, nos vamos en ese hecho, y hemos demostrado con mapas que hay una correlacionalidad o factores causales debido a que tienen el mismo orden. Y la Constitución es cambiante, se ajusta a nuevas realidades. ¿Esto qué quiere decir? Que las leyes de hoy tienen que ajustarse a las nuevas realidades. Y es una realidad que los golpes de estados pasan frecuentemente dentro de Latinoamérica, que el desmedido uso de las Fuerzas Armadas Se terminó el ya tiempo. es realidad dentro de la Latinoamérica. Agradecemos al equipo afirmativo. Invitamos al equipo negativo para la refutación. Equipo negativo tiene 4 minutos. En el ejemplo de Roma se ha caído en un fallo lógico. ¿Por qué razón? Porque se está diciendo que como el imperio romano decayó por las guerras, entonces la figura en ese entonces de que era elevar el poder a una sola persona para que tome decisiones no es válida. Siguiendo el mismo razonamiento, podría plantear que en Grecia, que había una democracia, también cayó por culpa de las guerras, entonces el sistema democrático no es válido, por lo cual es un fallo lógico en la argumentación del equipo afirmativo. De ahí se ha caído en un reduccionismo tremendo en cuando se quiere hablar de cómo está conformado el Estado, cómo está compuesto. ¿Por qué razón? Porque se está hablando como si no hubieran entes reguladores en el mismo Estado para las Fuerzas Armadas. Se está hablando como si solo el Poder Ejecutivo sea la única persona que tiene el poder de decisión al momento de regular las Fuerzas Armadas, cuando no es así. Por eso hice mi pregunta sobre el Ministerio de Defensa. ¿Cuál es la función del Ministerio de Defensa? Es ejercer políticas que rijan a las Fuerzas Armadas y también administrarlas. Y estos ministros son elegidos a través del presidente porque el Ministerio de Defensa es lo que enlaza las Fuerzas Armadas con el presidente. De ahí dice, bueno, ¿y quién? Y el equipo afirmativo dijo, bueno, ¿y quién es el que regula al gobierno a las Fuerzas Armadas en caso de que éstas se quieran rebelar o en caso de las leyes? Por lo cual quiero explicar que existe lo que se llama la Corte Constitucional. Claro ejemplo es lo que sucedió en Ecuador cuando se quiso implementar un toque de queda posterior al año que había transcurrido de la pandemia. La Corte Constitucional negó esa facultad al Ejecutivo debido a que no entraba dentro de los parámetros de la Constitución, por lo cual sí hay un ente que regule. Incluso el Poder Legislativo sí tiene influencia ya con las atribuciones que se les da. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio de Defensa, si quiere implementar una política pública, debe presentar un proyecto de ley. Y creo que todos sabemos quiénes son los que aprueban los proyectos de ley, que es la Asamblea.
por lo cual no se puede pasar por encima de los otros poderes por el hecho de que el Ejecutivo esté al mando de las Fuerzas Armadas, porque los otros poderes también ejercen influencia. Así que se está cayendo en un reduccionismo tremendo a la forma en la que se está estructurando el Estado. La razón por la cual el Ejecutivo... Queda un minuto. Muchas gracias. La razón por la cual el Ejecutivo está a la cabeza de las Fuerzas Armadas es por la misma organización jerárquica que implementa lo que son las Fuerzas Armadas. Dentro de las Fuerzas Armadas se constituye por rangos hasta que llegue a un nivel superior que sea el que ordene, porque son estructuras que no basan su finalidad en lo que es la democracia, sino son a niveles jerárquicos, lo cual es diferente. Para lo que es la democracia ya existe poder legislativo que debe referirse únicamente a sus funciones que son otorgadas a través de la voluntad del pueblo por medio de elecciones, ya que esa es la finalidad del legislativo y la finalidad de las Fuerzas Armadas es proteger la soberanía nacional, por lo cual debe ir conjuntamente debido a que es inherente con lo que es el poder ejecutivo. Vuelvo y repito, está reduciendo las estructuras del Estado y simplificando para motivos de conveniencia. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, equipo negativo. Pasamos al al turno 4, turno de defensa. Equipo afirmativo tiene 4 minutos, por favor. Voy a compartir pantalla, disculpen. Proceda. Muchas gracias. Muy bien, acá podemos ver un claro ejemplo de lo que viene a ser la represión, lo que ya hemos hablado, transgiversar el poder y volverlo unitario. Colombia, al menos 19 muertos y más de 800 heridos en la protesta contra una reforma fiscal. Acá me pregunto, ¿dónde está la Corte Constitucional? ¿Dónde están los entes que supuestamente intervienen dentro del Estado? Acá también podemos ver un claro ejemplo, más de 330.000 personas muertas violentas en 20 años del régimen chavista en Venezuela. El régimen chavista, de cierta manera, es un gobierno que tiene legislativo, pero ¿dónde está? ¿Dónde hace prevalecer los derechos de lo que viene a ser la ciudadanía? Aquí vemos un claro ejemplo de que transgiversar y, de cierta manera, monopolizar el poder dentro del Ejecutivo es un error, porque podemos ver la cifra de muertos que ocurren dentro de lo que viene a ser las protestas o las marchas, o dentro de lo que viene a ser este caos social. Claro, en efecto, y cito a Foucault, si examinamos desde un punto de vista histórico la mayor parte de las sociedades que conocemos, constatamos que la estructura política es inestable. Y también es peligroso considerar que la identidad y la subjetividad como componentes profundos y naturales, que no están determinados por factores políticos y sociales, tienden a ser un problema, porque simplemente asumimos que la política es en estado de derecho y que solo se legisla. Es un graso error, debido a que en los últimos tiempos diferentes tipos de corrientes de pensamiento e ideologías han generado una atomicidad en el sistema electoral. Es por ello que en un caso, como para ejemplificar mejor, es el caso peruano, en donde vemos en la primera vuelta son 18 partidos en los cuales han presentado, los cuales solamente pasan a la fase clasificatoria, por así decirlo, de segunda vuelta, solamente 2. Pero realmente es representativo esos dos candidatos presidenciales. ¿Y qué pasa si esos candidatos presidenciales no ocupan la mayoría por voto democrático, que ni siquiera llegan a pasar los 50%? Inclusive incentiva que las personas que voten por ellos no es necesariamente representativa porque simplemente no se identifican, no se toman como si fuera un candidato que los representa, porque la política de representación es la voz, es un gobierno representativo, no una democracia en sí, es una democracia representativa, es decir, ellos toman las decisiones y cómo deben gobernar. Es por ello que a veces los griegos han incluso desarrollado dos tipos de individualidades. Es decir, la individualidad del gobernante hacia el gobernado. El gobernante tiene que tener un ideal del gobernado para que así tome las mejores acciones. Pero ¿qué pasa si esa persona no es educada? ¿Qué pasa si esa persona no tiene los suficientes conocimientos para poder manejar un país y pueda cometer en cualquier sazón o decir, no esté de acuerdo con la representación o las ideas de la política, pueda tratar de hacer cambios bruscos? Y cuando hay cambios bruscos hay protestas, y cuando hay protestas la única forma de mantener el orden, como ustedes lo han dicho, es mediante la represión a esas personas, porque simplemente no hay otro mecanismo, porque simplemente ellos tienen ya una forma llevada de ideología y de corriente de pensamiento.
dado las situaciones actuales, no podemos permitir que un gobernante sea el que tenga el poder de ejerción de la fuerza militar, y también podemos garantizar de que el momento de solamente no fuerza militar, sino que vemos que hay un golpe de Estado, poder militarizado, es decir, que ni siquiera los militares están representados con ese jefe de Estado, es decir, que medianamente le hacen un golpe de Estado, cosa pasó como Velasco contra Belaúnde y de Bermúdez a Velasco. Entonces, ¿en qué sentido tiene cuando hay una total, no hay una estabilidad política? Y eso, vuelvo a citar a Foucault, y eso es parte de nuestra defensa. Muchas gracias. Agradecemos al equipo afirmativo, invitamos al equipo negativo, tiene 4 minutos para el turno de defensa. Equipo negativo, proceda. Muchas gracias. Vamos a partir reafirmando el tema de la finalidad que tienen las Fuerzas Armadas. Una de las finalidades que se tiene es garantizar la independencia, la soberanía, la integridad. Ahora, se ha hecho mención del tema del control interno. Pediría, por favor, que el señor Cristian apague su micro. Perdón. Y en el tema de estas finalidades, propiamente lo que se requiere es una acción inmediata, porque vamos al ejemplo de que un país esté siendo afectado en su soberanía, no va a esperar que se junte todo el Parlamento cuando estos tienen solamente legislaturas ya establecidas para que se junten y emitan una opinión y sacan un acuerdo para que diga qué hacemos frente a ello. Frente a esas situaciones se requiere una respuesta inmediata, una respuesta que sea, pues, de acuerdo a las características de esa situación. Entonces, es por esa misma razón que se le otorga al Ejecutivo la facultad de dirigir, en este caso al Ejecutivo, a las Fuerzas Armadas. Ahora bien, se ha dicho, se hace mención que sería el presidente. Tenemos que salir de este problema que se ha hecho referencia varias veces, que es el presidente el que monopoliza todo el ejército y es prácticamente él quien decide todo. Y no es así. No es así porque las Fuerzas Armadas tienen cada uno su representante y además de ello tienen un comando conjunto de las Fuerzas Armadas y por encima de ellos está quien dirige, que es el presidente, pero la decisión no la toma propiamente el presidente. La decisión la toman jerárquicamente y termina decidiéndose en el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, el otro tema es el tema de la división de poderes que tenemos que precisar y tenerlo claro. En el tema de la división de poderes no es porque se hizo así por así. La división de poderes tiene características y connotaciones que vienen desde el siglo XVIII, desde la Constitución de Filadelfia de 1787 de Estados Unidos, que es en la cual se circunscribe el presidencialismo por primera vez, del cual es parte, como ya se dijo, o cual adopta el Estado peruano. En tal medida, es desde ese entonces que se ha visto por conveniente que las Fuerzas Armadas estén bajo la dirección del Ejecutivo y no del Legislativo. Y la explicación desde ese entonces es pues que es razonable y que es prudente frente a las situaciones inmediatas en las cuales llega a accionar las Fuerzas Armadas. De manera que pretender cambiar de la noche a la mañana y que pase una determinada función que ha sido exclusiva por años al Ejecutivo no es del todo razonable, mucho menos si no se muestra argumentos atendibles. Ahora bien, tenemos que desbaratar el tema de que por el hecho de que se tenga las Fuerzas Armadas ya implica que haya un monopolio y que signifique ello que va a haber un golpe de Estado o que el presidente ya por hecho sea por tal hecho sea un dictador. Y totalmente, eso no es cierto. Ahora, se ha hecho referencia también de que cuando hay un problema, problemas sociales o reclamos, el ejército saldría a poner el orden, a resguardar el orden interno y producir muertes. Eso es totalmente falso, señores. Quien se encarga de resguardar el orden interno es la Policía Nacional del Perú, que es muy distinto a las Fuerzas Armadas, que depende de otro ministerio, y las Fuerzas Armadas a otro ministerio, que es el Ministerio de Defensa, y la Policía al Ministerio del Interior. Son totalmente distintos y ambos cumplen funciones distintas. Quien resguarda el orden interno es la Policía Nacional del Perú. De tal manera que no se puede incurrir en esta confusión y evitar, en este caso, caer en aspectos que no son reales, ¿no? Ahora bien, se ha hecho referencia también a qué es lo que pasaría si se convierte en un dictador, y esas son afirmaciones de suposiciones a futuro. Se tienen que debatir de cuestiones reales que suceden en la actualidad. ¿Nos podría Gracias. 30 segundos para terminar
No, el tiempo ha culminado. Muchísimas gracias. Agradecemos al equipo negativo. Invitamos al equipo afirmativo para el desarrollo del turno 5. Conclusión y cierre. Equipo afirmativo tiene 3 minutos. Antes de iniciar pido disculpas, no me había fijado que el micro estaba apagado. Y bueno, ya para empezar con la conclusión, el equipo negativo tiene contradicciones dentro de sus argumentos y no presenta argumentos concisos ni datos estadísticos que fundamenten lo que están mencionando. Es por ello que nuestros argumentos son suficientes para dar ganador a nuestro equipo. También vamos con el tema histórico. Es decir, ya hemos visto una etapa histórica. Hemos entrado en el siglo XX, inclusive nos remontó a los principios de la República de Roma, y inclusive Grecia han mencionado, y simplemente han tratado de conectarlo, pero no han tenido la suficiente solventez para poder contradecir lo que hemos hablado. Hemos dicho que el Poder Ejecutivo ejerce un monopolio del poder, ese es el tema de la moción. Por lo tanto, cuando tú empiezas a monopolizar, y hemos dicho ya que la política está muy ligada a la subjetividad y la identidad y el individualismo del que ejerce el poder, porque simplemente es la persona el que toma la decisión y al final esa persona es la que responde por cualquier acto o crimen de guerra, es necesariamente decir que las Fuerzas Armadas se limpian, o los soldados, mejor dicho, porque si hay una escala de mando, los soldados o los que ejercen prácticamente la represión no son los generales o los comandantes, sino son los soldados, y los soldados solamente pueden decir que si infringen una regla, se tiene que ver con el superior, y el superior máximo que se reconoce en la Constitución es el jefe de Estado, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas en conjunto, es decir, que solo le responden a él ante cualquier cambio. Y también decimos que vemos que basado en las nuevas instituciones, como dijo Acemoglu y Robinson en por qué fracasan los países, es interesante ver ese análisis, caso ya vemos en Egipto, que tener instituciones anquilosas, es decir, que no se adaptan a tiempos modernos, es decir, que su constitución, a pesar que hay una constitución, te puede ser reformada, no necesariamente tienes que complicar una asamblea constituyente, tratar de llevar que no sean instituciones explotadoras o extractivistas, sino instituciones inclusivas, que estén vigentes en un Estado de Derecho pleno. Y si tú atentas contra el Estado de Derecho utilizando excesivamente la fuerza del ejército porque no te parece adecuada esta reforma, porque simplemente no te parece correcto, ya que simplemente es un tema político, vas a tratar de radicalizar ese discurso, ofreciendo inclusive muchas formas, incentivos perjudiciales que conllevan a que las personas que están al cargo, o sea, los generales, puedan estar en conexión con estas personas y podemos garantizar que existe un monopolio. Cuando hablamos de un monopolio de poder, simplemente responden a ellos, no hay quien les diga qué cosa hacer, cómo hacer, no hay instituciones que garanticen, a pesar de que se puede decir, o ustedes han afirmado, no lo han dicho claramente, no han citado autoridades fuertes, no digamos que solamente hablan, pero no actúan. Puedo decir muchas cosas, pero no acciono. Y simplemente los asuntos internos se resuelven con las personas que estamos aquí, con las personas y los ciudadanos que han votado y han dado esa confianza al Poder Ejecutivo, pero ¿qué pasa si este Poder Ejecutivo se distorsiona, se desvirtúa? Es por eso que afirmamos, estamos a favor de que el Estado, el Poder Legislativo debe tener el poder de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Agradecemos al equipo afirmativo. Equipo negativo tiene 3 minutos para conclusión y cierre. Gracias. A lo largo de la exposición del grupo afirmativo se ha hecho referencia que se debería hacer un cambio, se debería modificar, debería pasar de las Fuerzas Armadas a manos del legislativo, y hablando del país, sería pasar, eso es decir, que pase a un legislativo que tiene menos del 20% de aprobación de parte de la población, y con ello se pretende decir que se respetaría la democracia. Creo que es una situación que no es atendible. Entonces, aunado a ello, se ha hecho también referencias incongruentes entre equivocaciones, haciendo alusión de manera como si sería igual las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional del Perú. Aspectos que sin duda tienen errores que debieran ser considerados al momento de considerar por parte de los jueces. Ahora bien, si bien es cierto, el presidente puede caer en el error de que actúe superando en este caso los mandatos constitucionales, para ello se tiene diversos controles, o sea, ya existe un control para el Ejecutivo, o sea, no es que el Ejecutivo hace lo que quiere, por eso se tiene una división de poderes y por eso se tiene que cada poder tiene determinadas limitaciones y por eso se habla de pesos y contrapesos que ha propuesto ya Montesquieu y que se adapta muy bien al sistema presidencialista. Y entre los 3 poderes existe un control, del judicial hacia el Ejecutivo, del legislativo hacia al Ejecutivo. Entonces, decir que el presidente, por el hecho de que está al mando simplemente de las Fuerzas Armadas, ya es propenso a que caiga en una dictadura es totalmente errado.
Compañero Alejandro. Sí, para finalizar, el equipo afirmativo no ha identificado conceptos claros y básicos en cómo está conformado la estructura del Estado y también de cuáles son sus funciones. También se han encontrado varias falacias de falsa correlación, ya que se ha tomado como si los fenómenos sociales fueran unidimensionales cuando son polidimensionales, y el hecho de que las Fuerzas Armadas estén ligadas al Ejecutivo no es razón suficiente Pero un minuto. para que existan golpes de Estado y todos estos problemas. Puede ser razón favorable, pero no suficiente. Se está reduciendo mucho este tema. También se está politizando de manera equivocada lo que son las Fuerzas Armadas, ya que, como se mencionó, son unas fuerzas independientes, cual tiene sus propios regímenes, sus propios valores éticos, y también se ha dado el mal uso a las estadísticas. ¿Por qué razón? Porque, como que les dije, se engloban otros factores que no solo es la parte del Estado, también hay lo que es la corrupción, el mal uso del gobierno y varios factores que son distintos. Tampoco en las rondas de defensa y se ha tomado como refutación, y la ronda de conclusión se ha tomado para argumentar. Por esta es la razón de que creo que el equipo afirmativo es ganador, el equipo negativo es ganador del debate. Muchísimas gracias, equipo afirmativo. Perdón, negativo. Agradecemos a los participantes por este excelente debate. A continuación les invitamos a que... No, nosotros los jueces nos vamos a ir a otra sala, vamos a adjudicar. En breve vamos a volver para darles la respectiva retroalimentación y anunciar los puntajes. Felicitaciones nuevamente por el desempeño observado. Permiso. Damaris, ¿estás? Damaris, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Aló, Damaris. Damaris, ¿me escuchas? No te puedo escuchar. Damaris, ¿estás ahí? Aló, Damaris. Damaris, ¿me puedes escuchar? Damaris, ¿estás ahí? Hola. Aló, Damaris, ¿me puedes escuchar? ¿Podrías activar tu audio, por favor? ¿Estás? Ya, sí, aquí estoy, Ok, José. qué bueno, Estoy estaba preocupada. preocupado. Ok, nos damos ¿tienes una decisión ya o prefieres darnos unos minutos para revisar todo?
Sí, sería mucho pedir, si no sería mucho pedir, unos 2, 3 minutos para Ok, poder perfecto. pensar un poco más. Ya. Gracias. 3 minutos, pero en ese lapso, si es que ya tienes una decisión, por favor, me avisas. ¿Ok? Está bien, Listo. gracias. Ok. Buenas tardes, José. Ya tengo mi veredicto. Perfecto. A ver. Para mí, el equipo afirmativo es quien gana. Ok. A ver. ¿Podrías justificar, por favor, qué razones te motivan a decidir por el equipo afirmativo? El uso de diapositivas es algo que es bienvenido siempre en el debate, así también como mencionar las contradicciones que hay ante los argumentos que eran, que en un inicio eran ejemplos, el ejemplo histórico de Roma, bastante Ujú. ilustrativo sobre por qué era sobre el principio de inmediatez, esto en casos de guerra, y cómo es que ahora, por ejemplo, en la actualidad, mencionando eso en la etapa de refutación, no era algo a lo cual ya podríamos adaptarnos. Sobre todo el equipo afirmativo, sin ser muy redundante, es por que pudo que pudo refutar estos argumentos, el principio de inmediatez y con ejemplos, el de que muchas veces el poder legislativo no es apto para poder, no, el, el poder ejecutivo no tiende a regular, no es suficiente Ujú. como para poder dejar de lado al poder legislativo. Entiendo. Ok. Y yo lo que he encontrado es, primero, quizá un argumento que me pareció que ha estado en las dos posiciones, pero no entendí a quién la defendía mejor. Por ejemplo, el equipo afirmativo hablaba de división de poderes, que es fundamental para el desarrollo de la nación. Pero por el otro lado, el equipo negativo también está hablando sobre la división de poderes que era necesaria. Entonces ahí como que no entendí necesariamente quién estaba defendiendo más la división de poderes. Lo otro es que el equipo afirmativo hablaba sobre que ostentarle el poder en solamente una persona podría generar cierto tipo de control que irían en contra incluso de las propias personas, de los ciudadanos. Casos como los golpes de Estado que hubo en el caso del gobierno de Fujimori, de Maduro, de Duque, eh, afirmaban esto a modo razonable. Luego hablaban que darle la decisión a 135 personas, que en este caso representarían y estarían en el poder legislativo, serían idóneas para que controlen las Fuerzas Armadas, ya que esto podría mejorar la gobernabilidad. Aquí quizá lo que hizo falta fue especificar por qué razón eh, esto, de qué forma mejoraría la gobernabilidad. Eso es lo que no necesariamente entendí, ni hubo esa relación entre por qué darle la atribución de las Fuerzas Armadas al poder legislativo mejoraría la gobernabilidad. ¿De qué forma? Simplemente fue una afirmación gratuita. Y luego hablaban que, en efecto, en América Latina pues hemos tenido una plaga de dictaduras, de golpes de Estado, y esto es porque, en efecto, todo esto
todo el poder del ejército, de las Fuerzas Armadas, se ostentan en base a una persona. En el lado contrario, el lado negativo, habla que en efecto esto se tendría que también entender desde un aspecto inmediatez, ya que todo el poder militar se estaba concentrando en una persona y esto que esté siendo llevado a la discusión social en un congreso iba a ir en contra de esto que se mencionaba, lo inmediato. Si es que hay un conflicto bélico, nosotros necesitamos reaccionar de inmediato. En cambio, si esto pasaba al legislativo, el legislativo tendría que entrar en debate y ahí ya no estaríamos hablando de una inmediatez, sino de aspectos que entrarían en retórica, en debate, en análisis, en discusión, que no permitirían reaccionar rápidamente. Lo otro que también había encontrado aquí es que no es necesario que 135 personas debatan sobre qué debería de hacer el poder de las Fuerzas Armadas. Luego que en efecto tenemos un sistema presidencialista, aquí también me pareció interesante el equipo negativo porque hablan que en este sistema no se trata de cambiar sistemas al capricho, se trata en realidad de entender cómo es el sistema y de mejorarlo, de fortalecerlo. Pero cambiar un sistema de este modo, de la noche a la mañana, sin correcta justificación, como se ha estado encontrando, en donde las Fuerzas Armadas deberían de estar bajo el control del legislativo, bajo una justificación no sustentada correctamente, no era del todo correcto. El sistema que tenemos José, nosotros es presidencialista, sí. No sé si pueden entrar a la sala de grupo reducido, Estamos en porque la esto ahorita sala, está transmitiendo esto todo. está en la sala de grupo reducido, creo. No, todavía no se unen. Ok. Damaris, por favor, ¿podrías entrar para terminar estamos recién en el turno 1, falta todavía 4 turnos. Sí, Entra. está bien. Ok. Damaris, ¿estás ahí? Sí, aquí está. Ya, perfecto. Listo, entonces, entendiendo en el turno, en el equipo negativo, esto de la división de poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, que en efecto tiene que verse, en que estamos bajo un sistema presidencialista, en que la Constitución señala que los jefes de Estado es el que tiene el control de las Fuerzas Armadas y de la policía. También se ha podido entender de mejor forma. Y en el momento de la contraargumentación o refutación, en efecto señaló el equipo negativo contra el equipo afirmativo de que no todo necesariamente va a recaer en la persona que va a administrar el control, en este caso del poder de las Fuerzas Armadas. Y no únicamente es el presidente que toma la decisión final de forma autoritaria, digámoslo así, lo tiene que llevar a un consenso, a un consejo de seguridad. Si no me equivoco, eso tiene un nombre que ahorita yo lo estaba anotando porque eso me fue. Y lo habían dicho muy bien, ¿no? Hay un consejo de seguridad. Parlamento. ¿Perdón? El Parlamento. Más, no, me refería yo en el otro sentido, en que no es necesariamente el Parlamento. El Parlamento puede, obviamente, entrar a tallar sobre las decisiones que se toman sobre las Fuerzas Armadas, el Tribunal Constitucional también, pero también dentro de las Fuerzas Armadas, no es que únicamente le van a hacer todo de caso al presidente, qué tal si es que tiene un problema mental. Bueno, eso es un argumento que lo daría, lo estoy dando, lo estoy compartiendo a modo de entender mejor lo que ha estado diciendo. ¿Qué pasaría si el presidente tiene otras pretensiones, tiene un poder, tiene algún, digamos, problema mental o lo que fuese? Esto recaería necesariamente todo el gobierno o el poder de las Fuerzas Armadas a este señor, a este presidente. Y aquí se señalaba que no necesariamente porque hay un consejo dentro de las Fuerzas Armadas quienes deciden esto también. Por lo tanto, aquí ya prácticamente se han estado bajando los argumentos del equipo afirmativo, el equipo negativo. Luego en el turno de la defensa o la refutación, pues hablaban de este caso de Roma, la inmediatez, que nuevamente lo volvieron a traer aquí y en efecto el caso de hacer inmediato la reacción era prácticamente un factor que el equipo afirmativo no estaba teniendo en cuenta. Bueno, la República Democrática y Parlamentaria, la Constitución, que se podría cambiar también, el jefe de Estado. En el equipo negativo, fallo lógico por falacia. Creo que sí, también he detectado la falacia de falsa causalidad, si no me equivoco, si no me estoy, si es que es como he llegado a entender, en efecto han estado generando una especie
incluso de pendiente resbaladiza, o sea, si es que esto no ocurre, va a ocurrir esto otro y todo lo demás. O también estaban entendiéndolo como falacia de causa falsa, ¿no? Es decir, que estaban buscando un objetivo y al final no se relacionaba la propuesta que se estaba planteando con ese objetivo que no era el problema, ¿no? Estaban tratando de llevarlo a otro lado, ¿no? Tipo hombre de paja, pero de otra forma un poco más particular. Bueno, el control es del Ministerio de Defensa, hay una corte constitucional también en cada país, las Fuerzas Armadas se establecen por cargos, por rangos según jerarquía, por mérito, ¿no? No es por apoyo democracia, digo, definición por democracia. Y bueno, en el equipo, ya para casi terminar con esta ronda, en el turno 4 hablaban sobre Colombia, los 19 muertos, ¿dónde estaba el Tribunal Constitucional? Se preguntaba el equipo afirmativo. 330.000 muertes en Venezuela en 20 años de dictadura comunista. Entonces, ¿dónde está el Tribunal Constitucional? Se preguntaba este equipo. Entonces señalaban que en efecto no había una respuesta al Tribunal Constitucional. Pero yo no sé si esto le convendría a un equipo o al otro, entonces me faltó un poco más de razonamiento aquí. Entonces, sí, si el Tribunal Constitucional no es correcto, está parcializado, no tiene suficiente criterio para tomar decisiones, no se convertiría en un factor preponderante, sino quizá podría empeorar las cosas. Vamos al caso de Venezuela también, ¿no? Y ellos creo que se referían a estos puntos, ¿no? Hay Tribunal Constitucional en Venezuela y miren qué está pasando, no está controlando absolutamente nada, no hay control. Por ese lado, quizá el equipo afirmativo tenía cierto tipo de balanceo su posición, pero el equipo negativo señalaban que las Fuerzas Armadas debe garantizar la independencia, la soberanía y la integridad como base. Luego que esta decisión pues está ya constituida, es un orden que se ha establecido, que se está respetando. Y en el turno final, aquí ya creo que el equipo negativo es el que me ha llegado a convencer en el turno 4. Pero en el turno final, el equipo afirmativo va a hablar sobre los soldados, ¿qué dice? El jefe supremo de las Fuerzas Armadas tienen que respetar la Constitución. Se habla mucho, pero no se dice nada, ¿no? Bueno, sí, te escucho. Sí, yo igual estaría de acuerdo contigo en por ejemplo, en la fase 4, algo que no correspondía era poner más, agregar más, no definiciones, sino que en este caso empezaron a agregar más ejemplos y argumentos ya en la fase 4. ¿Cuáles argumentos has encontrado nuevos aquí que no se relacionan con los primeros? En la fase 4, por parte del equipo afirmativo, las menciones, no entiendo bien, no noté bien mi letra, Sí. pero habían 2 o 3 que agregaron. Si son razones o evidencias que se relacionan a sus argumentos iniciales presentados en el turno 1, son válidos. Pero si no lo ha mencionado el turno 1 e incluso el equipo negativo no lo ha resaltado, entonces prácticamente estarían validadas si es que el equipo oponente no ha dicho que esto no correspondería acá. En todo caso, no he encontrado argumentos nuevos. Sí quizá sean relacionados con el turno 1, pero en el equipo afirmativo. Pero lo que sí he visto es que no tiene mucho sentido, o sea, no suman mucho. Han tratado de... Sí, te escucho. En la etapa 5, perdón, ahí era donde estaban los argumentos que agregó el equipo afirmativo. Sí. No sé si notaste eso. Sí, en el turno 5 pues ya no valen, ¿no? Sí, y era muy inapropiado. Sí, no vienen al caso, simplemente se espero que concluyan o que hagan una retrospectiva desde su posición, pero refutar o agregar nuevos argumentos aquí en el turno 5 no era válido para ninguno de los dos. A pesar de eso, me parece que el que mejor ha controlado este segmento ha sido el equipo negativo también acá. Sí, mencionó falacias, Sí, mencionó falacias, también. a modo de que no se habían superado y bueno, también para que los tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que le daría mi voto al equipo negativo. ¿Cómo lo ves tú? Yo aún le daría mi voto al equipo afirmativo por unas 2 razones. A ver.
Al principio no tenemos, para empezar, no se hizo una buena explicación de Ujú. la división de poderes. Se mencionaba esto y con lo rápido que hablaban, no se alcanzaba a distinguir de qué poder se estaba hablando, así que tampoco mencionaban una fuente confiable, digamos. Al principio, el equipo afirmativo mencionó la legislación de todo el país, en este caso usó la legislación de Chile, pero fue el único que dio, no, fue el único dato respecto a la división de poderes que obtuve, así de forma concreta para yo averiguar por mi cuenta, quizá más tarde Ujú. o en esta etapa. Por parte del equipo negativo, hubo esa falta de explicación sobre la división de poderes, porque casi todos sus argumentos se centraban en eso, en que el equipo afirmativo estaba ignorando la regulación, pero ¿qué regulación estamos ignorando si nosotros tampoco alcanzamos a verla? Y más las diapositivas sobre los conflictos en los países debido a la monopolización de las Fuerzas Armadas. Estaba como que dejando un poquito más de territorio, solo Ya. por esa parte. Y no, el puntaje para mí no sería muy distinto. Sería un tanto reñido, pero sería sobre todo por eso, Ujú. por la falta de datos confiables y didácticas a la hora de dar explicaciones que pudieran hacernos, Ujú. aparte del manejo que ambos tuvieron, por eso yo estaría restando algunos puntos al equipo afirmativo. El equipo negativo tampoco se pudo explicar muy bien con lo que tenía. Yo creo que al final más me convenció el equipo negativo. Creo que fue el equipo en la parte inicial me faltó un poco más de contundencia el equipo afirmativo en la conceptualización del contexto. Y eso creo que sí lo pudo llegar a superar el equipo negativo. Creo que de arranque en el primer turno ya la balanza se fue un poco más por el lado negativo. La ronda de preguntas sí creo no presté mucha atención y al final creo que están siendo preguntas muy subjetivas. Y en el turno final me parece que ambos han cometido ciertos problemas en relación a respetar el formato, pero entre ellos no se hicieron observaciones, así que continuó. A pesar de eso, no me parece mucho de dónde extraer del turno 5. En el turno 3 me parece que ganó el equipo negativo y en el turno 4 también me parece que ganó el turno negativo. El turno inicial sí también ganó. Yo lo veo más en el lado negativo. Sí. Pero bueno, no sé, decides mantenerte tu voto, Damaris, con relación al equipo que mencionas. ¿Cuántos puntos le Mm, darías al equipo afirmativo en este caso? Al equipo afirmativo yo le daría 3.5. 3.5. Ok, ¿y al equipo negativo? 3.3. 3.3. Yo le daría 3.5 al equipo afirmativo y 4 puntos al equipo negativo. En este caso, a ver, sacando promedio. Sí, pues. Oh, ¿qué estoy haciendo? Uf, 3.5. Equipo afirmativo 3.665. Equipo negativo. En esta ronda entonces, y además como si es que tenemos empate, el voto directamente del jefe, del juez principal valdría el doble. En ese caso, para ya terminar esta adjudicación, se estaría ganando por un pelo, por una nariz, el equipo negativo. Está bien, estoy de acuerdo entonces. Ok, bien, vamos. Puntajes por orador. Creo que aquí ya nos podría quedar un poco más claro todo. Vamos con el equipo afirmativo. Gerald y Hugo. A Gerald, ¿cuántos puntajes le das, Damaris, por favor? A Gerald yo le daría 3.8. 3.8. Ok, a Hugo, 4. 4. Ok, a Tiger, Esto es del equipo negativo, sí, ¿cierto? equipo negativo Tiger. Tagel, ¿podrías darme una descripción física de cuál era? Tiger era, había uno cachetón que estaba hablando y el otro, su compañero era más delgadito. Oh,
Ah, sí. Yo le daría una puntuación de 3.6, ¿Y a Lisbán? 3.8. Ya. Ayer yo le doy 3.5, a Hugo le doy 3.7, a Tiger Cox le doy 4.8, a Lisbán le doy 4.5. Me parece que el equipo negativo creo que hizo mejor el trabajo en equipo y fundamental mejor. Bien, ya Sí, tendremos los puntajes. pues sí. Ok, ¿me podrías ayudar por favor a llamar a los oradores a que vuelvan a la sala mientras hago yo el cálculo? Está bien. Gracias. Damaris, tenemos que nosotros volver a la otra sala. Damaris. Sí, paso Ok, ahora ok. entonces. Listo. Bien, señores, ¿cómo estamos? Espero que los nervios estén bien en esta etapa ya del torneo. Vamos a proceder a compartir con ustedes la retroalimentación y también la proclamación de resultados. Primero, para mencionarles que no ha sido un debate muy fácil, hemos tenido que escudriñar hasta el mínimo algunos detalles que nos pudiesen a nosotros permitir balancear la decisión. Ha sido por demás un debate muy interesante, la información que han traído ha sido realmente de resaltar, el esfuerzo se ha notado, que han hecho la tarea de investigar, de ponerse incluso en otras posiciones a modo de buscar estrategias, eso se ha notado, felicitaciones por el esfuerzo. A pesar de eso, nosotros tenemos que decidir por un ganador, ya que en esta competencia no hay empate, pero sí también deberíamos de señalar que no ha sido una decisión fácil en primera instancia, porque hemos tenido decisiones bastante contradictorias, pero hemos llegado a algún disenso. En el turno inicial quizá nos ha faltado un poco más de más peso a la hora de iniciar quizá el contexto o la presentación o justificación de los argumentos. Hubiera sido ideal, a modo de consejo, centrarse mucho en tratar de buscar contextualizar esto y armar la camita a todo lo que va a venir para después. Y resaltar nuevamente que los argumentos que se van a desarrollar durante todo el debate según este formato se deberían de presentar en el turno 1. Los argumentos que posteriormente vengan, incluso muchos de ellos podrían ser rechazados o no considerados si es que no tienen relación con los primeros argumentos presentados inicialmente. En el lado afirmativo, bueno, en los dos lados en realidad se ha encontrado este argumento de la división de poderes como base fundamental para el desarrollo de las naciones. Pero en algunos casos ha sido bien trabajado, en otros creo que ha faltado un poco más de justificación o de contexto. ¿Por qué razón es importante esto? En el lado afirmativo, un ejemplo de lo que estaban justificando sus argumentos era que el de
otorgarle todo este control de las Fuerzas Armadas a una sola persona podría generar conflictos, como quizá o de alguna forma perjudicar el desarrollo de los poderes o de los sistemas estatales en determinados casos. Los golpes de Estado, como lo que mencionaban, hizo Fujimori, hizo o hace todavía Maduro, y también lo que hizo Duque, podrían estar siendo ejemplo de esto. Luego hablaban que habría sido mejor o sería mejor idea de que 135 personas establezcan cuáles son las direcciones que se deberían de otorgar a las Fuerzas Armadas, ¿no? De forma que esto nos podría permitir mejorar la gobernabilidad. Y luego también hablaban que en América Latina pues estamos plagados de problemas sociales que muchos de ellos están siendo generados por este tipo de conflictividad bélica o de control de las Fuerzas Armadas, dictaduras, por ejemplo, mencionaban, también mencionaban sobre los golpes de Estado, ¿no? Que el camino no es del todo seguro y que hay mucha inestabilidad. En el lado negativo se hablaba sobre la inmediatez, que necesitamos que se siga desarrollando el control al poder de las Fuerzas Armadas de forma más rápida. Por parte de los argumentos que estaban contraargumentando esto presentado por el equipo oponente, el equipo negativo decía, ¿qué sucedería si es que tuviésemos una guerra y se necesitase decidir de inmediato? El legislativo se tomaría su tiempo para debatir, que esa es la función prácticamente que ellos tienen, o lo hacemos de inmediato cuando le entregamos esta potestad a una sola persona para que decida. Inmediatez entonces como justificación inicial. Luego hablaban sobre que una sola persona debería, en este caso, si es que hablamos de inmediatez, ejercer el poder para que sea más rápido. No es necesario que 35 personas debatan sobre qué decisión se va a tomar, ¿no? Esto no sería conveniente si es que hablamos por factor eh, de tiempo. Luego el equipo negativo justificaba sobre que estamos nosotros bajo un sistema presidencialista. En ese sentido, cambiar a otros sistemas tendrían que justificar por qué razón deberíamos de hacerlo, porque es razón el que tenemos ahora no es el correcto. Se intentó hacer en tiempos anteriores, pero falta mayor justificación acá. Luego también hablaban que bueno, cambiar los sistemas presidenciales o los sistemas de gobierno de la noche a la mañana sin correcta justificación, como que no es, digamos, algo muy loable, ¿no? La división de los poderes, que era un argumento del equipo negativo también, que señalaban que debería dividirse el poder ejecutivo, legislativo y judicial. También creo que se intentaba relacionar con el equipo afirmativo, porque estaban diciendo también lo mismo. En el caso de aquí de la posición negativa, se señalaba que esto estaba más relacionado a entender qué aspectos son necesarios para defender o para desarrollar de mejor forma la defensa nacional. Y para eso, para desarrollar la defensa nacional se necesita control adecuado en el sistema ejecutivo, en el legislativo y en el judicial. Pero si nosotros estamos mezclando aspectos que el ejecutivo, que las Fuerzas Armadas le corresponderían al legislativo y no al ejecutivo, aquí estaremos entrando en otro factor que podrían perjudicar esto que se entiende como defensa nacional. Luego hablaban sobre la Constitución, el jefe de Estado es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, la policía, entre otros factores más. En el rubro de defensa, aquí este ejemplo de Roma y todo este problema social fue interesante, que podría, bueno, que la declive de Roma fue debido a las guerras civiles que se desarrollaron. Fue interesante. Luego hablaban sobre las repúblicas, que hay tipos de repúblicas, la democrática y la parlamentaria. Ejemplo este de Calígula fue relativamente interesante también. Traer la acotación hubiera sido bueno también justificarlo de mejor forma, en modo de consejo personal. Y luego en el equipo negativo, pues se estaba encontrando una especie de fallo lógico que en efecto este equipo negativo estaba encontrando como falacia, ¿no? Que quizá este ejemplo del caso de Roma, si en realidad se estaba relacionando a otros casos en otros lados. Entonces quizá estábamos ante una falacia, hubiera sido bueno que la justifiquen, no sería correcto que yo la mencione, pero en efecto se estaba detectando en ese lado. Funciones del Ministerio de Defensa, el presidente controla las Fuerzas Armadas. En el lado negativo, nuevamente, la Corte Constitucional que se desarrollaría para evitar que el poder esté mal controlado. Sobre en la dirección, bueno, esto creo que ya lo mencioné. Con este aspecto del Tribunal Constitucional para
en efecto, controlar las malas decisiones que tomen representantes de los poderes fue refutado en el lado de la defensa, a modo de señalar lo que, en efecto, en estos momentos, el poder de las Fuerzas Armadas, que está bajo control de una persona con tintes autoritarios, por ejemplo, el presidente en Cuba, el presidente en Venezuela, el presidente en Corea del Norte, en otros países que son autoritarios, los tribunales constitucionales no funcionan. Por lo tanto, los argumentos que estaba planteando en este caso el equipo negativo para señalar que habría estamentos de fiscalización para que se controle de mejor forma el poder de las Fuerzas Armadas estaba prácticamente siendo debilitado en este segmento. A pesar de eso, en la siguiente etapa, lo que mencionaban es que, en efecto, no necesariamente nos centraríamos en los controles del Tribunal Constitucional, sino que también las Fuerzas Armadas tienen estamentos en donde a través de consejos ellos deciden si le van a hacer caso al presidente o no. Eso es lo que se llegó a entender. Y en efecto, si hay consejos o hay comités, hay mesas en donde se establecen diálogos y al final las Fuerzas Armadas reaccionan según las decisiones que se toman en la agenda que se desarrolla en esas reuniones. Pero netamente porque el presidente viene a, de imponer una decisión, no es algo que vaya a ser arbitrario, a ser hecho caso sí o sí. Habrían estamentos que se podrían analizar. Ahí viene el asunto, si en realidad el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y si en realidad debería de imponer decisión o si es que al final estas decisiones son solo una sugerencia y tendrían que ser aprobadas por el Consejo de las Fuerzas Armadas. Pero eso hubiera sido motivo para otro debate. Pero fue una discusión que nos pareció relativamente interesante. Y en el lado negativo, en el turno 4, hablaban el de garantizar la independencia, la soberanía y la integridad, que estaba siendo relacionado nuevamente a los argumentos presentados inicialmente. Las Fuerzas Armadas y cómo se estarían desarrollando. Bueno, creo que esto ha sido lo más importante que he encontrado acá. No, cambiar de la noche a la mañana estos sistemas no es razonable y en este caso ya lo habían justificado. La justificación que había presentado el equipo oponente en este caso les parecía al equipo negativo insuficiente. En el turno 5 hemos encontrado quizá intenciones de justificar de mejor manera sus argumentos o de incluso traer nuevos argumentos, pero el turno 5 es usualmente, nosotros lo señalamos incluso en el reglamento, está destinado exclusivamente para las conclusiones que cada equipo tendría después de haber escuchado tanto los argumentos a favor de su posición como los argumentos en contra de su posición, o sea, que han resaltado del equipo rival. Así como también se busca en este segmento final el que puedan terminar o concluir con frases de impacto o frases que en realidad nos convenzan de por qué razón sus posiciones son las que deberían ser tomadas en consideración. En ese caso, ambos equipos quisieron aprovechar estos tiempos, pero parece que han desaprovechado el tiempo para hacer la conclusión y así el cierre, y en vez de eso se dedicaron también a tratar de refutar o de incluso presentar nuevos argumentos en contra de sus rivales. Pero lamentablemente en este segmento no se tienen en consideración nuevos argumentos. Más bien solamente se define este espacio para escuchar las conclusiones de los oponentes. Bien, voy a anunciar los puntajes. Equipo afirmativo tiene 3.5. Equipo negativo tiene 3.65. Puntos por orador. Gerald tiene 3.8, perdón, 3.65. Hugo tiene 3.85. Tiger Cox tiene 4.2. Elisban tiene 4.12. 4.1, perdón. Claro, Tiger tiene 4.2 y Elisban tiene 4.1. Señores, esto ha sido todo por hoy. Me gustaría invitar a Damaris Sarmiento por si quisiera agregar algo. Damaris. Sí, gracias, José. Nuevamente felicitar a ambos equipos por el desarrollo y búsqueda de argumentos el día de hoy, así como por aportarnos mucho acerca de el tema de este debate. Yo agradezco mucho que haya uso de diapositivas y también mencionar que es bastante útil que usemos fuentes claras a la hora de mostrar información que pueda ejemplificar el argumento que tengamos.
también mencionar que, así como mencionó el juez principal, los argumentos se dan durante el exordio, no durante la conclusión o durante otra fase. Es así que quizá muchas veces por los nervios o algo parecido, nosotros no sepamos qué recalcar en ese momento, pero es preferible mantener el formato zigzag, que es el que tenemos y nos ayuda a la hora de saber por qué camino estamos tomando durante el debate. Si no sería un ciclo que no podríamos llegar a terminar sin una conclusión, sin una refutación de los argumentos dados, si es que nosotros argumentaríamos cada vez nuevos y nuevos datos. Y bueno, creo que eso es todo lo que podría decirles. Sí, que nuevamente reiterarles que se haga un mejor uso de una recomendación, que se haga un mejor uso de los datos que vayamos a exponer y que tengamos una fuente confiable o nosotros al menos alcancemos a mostrar la fuente para poder así tener un poco más de seguridad en lo que estamos escuchando. Y bueno, hacer el uso de las diapositivas para explicar, por ejemplo, lo que era la división de poderes, así como mencionaba el juez principal. No quedaba muy claro, ya que lo usaban ambos bandos y parecían usarlo de una forma en la que era un poco negligente de su lado y un poco negligente del otro, pero el funcionamiento debería ser uno solo y el uso de ejemplos, por eso también es algo que mencionó el juez principal, fue algo reñido porque algunos usaron ejemplos, otros fueron ausentes de ejemplos y se agradecería que se pudiese explicar mejor este argumento tan importante en el debate del día de hoy. Gracias a todos Perfecto. y sí, gracias. Muchísimas gracias, Damari. Señores, nuevamente felicitarles por el desempeño que hemos visto ahora. En breve vamos a subir los puntajes. Agradecerles por el estupendo debate que han mostrado. Que tengan muy buenas tardes. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, Igual al muchas equipo gracias. afirmativo. Igualmente. Nos vemos.